quería hacer un comentario para terminar, porque pues como por la experticia, la experiencia, el caso, ustedes saben que la jurisprudencia tiene sustento en la casuística. Entonces, en la medida en que se presentan casos, que como bien decía el abogado que acaba de intervenir con mucha precisión, en la medida en que nosotros evidenciamos los casos y casi que se marque un rutero de una ABC de los procesos de denuncias, de falsas denuncias que se presentan en estos casos, en procesos contenciosos de divorcio, podemos establecer también cómo la jurisprudencia, los entes de investigación pueden comenzar a dilucidar cómo parte una falsa denuncia, que en la mayoría de los casos se inicia en una medida de protección o otorgada a favor del menor por la falsa denuncia impuesta generalmente por la madre o por una medida de restablecimiento de derechos ante el Instituto Colombiano, Fiscalía General de la Nación. Por mi experiencia les puedo decir que pues ya casi que me he vuelto una de la causa por la pesadilla que he tenido que vivir en mi proceso. Mi recomendación es siempre acudir al ente investigador, al ente administrativo y buscar, porque si encontramos en funcionarios probos que aplican el principio de colaboración armónico de la justicia. Algunos fiscales dicen, no, mire allá su proceso administrativo, que yo aquí inicio el de investigación. Pero revisando en estos días los protocolos de la Fiscalía para el abordaje de casos de violencia sexual o de abuso sexual contra los menores, hay en un parágrafo un punto que dice claramente que la Fiscalía General de la Nación debe estar en constante comunicación con el ente administrativo en donde inicialmente se instauró la denuncia. De tal manera que si logramos conectar cada una de estas instancias y entregarle todos los insumos probatorios a la Fiscalía, yo se los digo porque he escuchado en muchas víctimas, digamos, cuando hablamos de víctimas, cuando uno es acusado falsamente de una denuncia monstruosa como estas, uno termina siendo la víctima. Entonces, si como víctimas, por decirlo coloquialmente, nos metemos bajo la cama, obviamente el fiscal, el ente investigador no va a tener el insumo para probar que es una falsa denuncia y conducir el proceso investigativo a un archivo o una solicitud especial de preclusión. Entonces mi recomendación sí es desde el comienzo, con valentía. Yo sé que es muy difícil estar acusado de un delito tan ruin como este, pero como se dice también coloquialmente, que nada debe, nada teme, hay que entregarle al ente investigador toda la información probatoria que demuestra que detrás de todo hay una retaliación para separarnos de nuestros hijos. De tal manera que hacer caso omiso a muchas veces lo que dice el abogado penalista, quise esperar que el investigador siga su proceso y terminamos en un juicio injusto, señalados, un juicio eterno, en donde vamos a estar en el paredón señalados por un delito atroz contra los seres que más amamos, que son nuestros hijos. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible desde el comienzo para no dejar llevar el proceso investigativo al escenario de la imputación. En este momento, este tipo de delitos son imprescriptibles y la prescripción que hay en este momento son 20 años después de el cumplimiento de la mayoría de edad y acaba de ser aprobada ya para último debate en el Senado de la República, en la Comisión Primera, la imprescribilidad definitiva. Entonces, de todos modos, pues apuntarle a la prescripción, que no existe de hecho, en este tipo de delitos, cuando de por medio está nuestro interés por tener una relación cercana, fortalecer el vínculo afectivo con nuestros hijos, pues sería absurdo, porque generalmente todas estas falsas
denuncias tienen un común denominador y es un proceso contencioso de divorcio, de visitas, de custodia, que termina en retaliación con una falsa denuncia precisamente para alejarnos de nuestros hijos. Hay un tema muy importante que yo pude observar en mi proceso, que es eh, la aplicación del principio de prejudicialidad mientras se resuelve la acción penal de acuerdo al artículo 161 del Código General del Proceso. Si revisamos ese artículo, lo que dice básicamente es que se aplica el principio de prejudicialidad mientras se resuelve la acción penal en un proceso judicial que verse sobre la cuestión. Muy importante esto porque hay muchos procesos de falsa denuncia que se mantienen en etapa de indagación, como en el caso mío, yo fui denunciado en el 2015, en noviembre, y estoy todavía en etapa de indagación y hasta hace poco me di cuenta que la aplicación del principio de prejudicialidad fue un exabrupto jurídico. ¿Por qué? Porque revisando ese artículo 161, ahí dice claramente que es que verse sobre un proceso judicial y cuando estamos en etapa de indagación en el proceso penal, no se ha iniciado la acción judicial. Por ende, la aplicación del principio de prejudicialidad en el proceso de familia no aplica. De tal manera que claramente podemos decirle al juez que trate de aplicarlo que está cometiendo un gravísimo error porque en ninguna parte nos dicen que nos pueden sancionar, por decirlo de algún término, de alguna manera, o vulnerar un sagrado derecho como la vinculación afectiva con nuestros hijos presencial del día a día por una simple indagación que se está adelantando en un proceso penal que muchas veces es interminable y precisamente fue aplicado en una falsa denuncia para separarnos de nuestros hijos. Generalmente inicia el proceso de restablecimiento de medidas de protección por un ente administrativo, sea ICBF o sea comisaría de familia. Y obviamente por protocolos, como les decía, eso termina en una fiscalía, en un proceso investigativo en la unidad de delitos sexuales. Entonces, generalmente, como no aplican los funcionarios el principio de colaboración armónico de la justicia, entonces ha sido ni siquiera aprobado, de tal manera que es sobre una hipótesis que necesariamente tiene que conducir, si uno sabe manejar frente al ente administrativo, eh, el probatorio con el que se cuenta, en donde se demuestra que lo que hay es una retaliación, el levantamiento inmediato de esa medida. Y por otra parte, frente al ente investigador, la Fiscalía General de la Nación, lo que hay que hacer es inmediatamente hacer una solicitud de priorización del caso por la vulneración de los derechos de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella, según lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y con esa priorización podemos llevar rápidamente a que la Fiscalía archive el proceso o solicite la preclusión, porque pues como ustedes saben, la diferencia entre archivo y preclusión está en que el archivo es congelar la acción de investigación y suele suceder que aportan nuevo material para solicitar el desarchivo, mientras que la solicitud de preclusión, que es llevada ante juez de conocimiento penal, termina en el mismo, como les decía, manual de protocolos de investigación de procesos de este tipo de delitos que maneja la Fiscalía. Lo dice claramente en un artículo que se les puedo facilitar en cualquier momento, en que la Fiscalía debe tener constante comunicación con el ente administrativo. Entonces, si logramos en el ente administrativo el levantamiento de esa figura demostrando que es absurdo, porque es que por una indagación coartar o vulnerar el sagrado derecho de un padre a tener contacto con su hijo, eso es una monstruosidad, por Dios. Y es lo que comúnmente se llama un paradigma. Como paradigmáticamente los comisarios, pues obviamente ellos se quedan manicruzados en la mentada protección del menor cuando lo que están es desprotegiéndolo, porque la persona que los está vulnerando es la persona que tiene la custodia, que en este caso es la madre que implantó la falsa denuncia.